esta victoria está segura. Adelante con valor sin vacilar. Las almas canales con ternura. Tu sangre eficaz a las almas hablarle con ternura. Cristo es tu sangre eficaz. Y el nombre esta tierra, sino de aquella hermosa patria celestial, donde fielmente te admite tu cadena. La bienvenida tu maestro te dará, donde fielmente te admite tu cadena. La bienvenida tu maestro te dará. Dios les bendiga, hermano, en esta hora que el Señor nos tiene en este bello y santo lugar. Dios bendiga a todo su pueblo que nos hemos hecho presentes y así también a aquellos que también han faltado, que Dios los bendiga. Por alguna razón no han podido entrar, pero aquí está la presencia del Señor. Así que no dudamos, hermanos, que estamos delante de la presencia del Señor. Búsquense ahí, sin perder tiempo, en Hechos. Vamos a leer el capítulo 9, unos versículos poquitos por ahí del 20. Hechos 9, del 26, vamos, una porcioncita pequeña que está por ahí. Versículo 26. Siempre se ha leído así en nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, dice, en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba de nuevamente en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias pedían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran, dice, edificados en el temor, dice, del Señor, y se edificaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén, hermano, hasta allí. Señor, ya nos permitió el Señor que hubiéramos cercado en esta hora de este
de esta noche, el saber, hermano, que el estar siempre en esa expectativa, en ese pensamiento de que Dios siempre ha tenido a bien de tenerlos a donde ahora podemos estar, que nosotros ahora conocemos por medio de la palabra del Señor a dónde estamos y a dónde ahora estamos. Vemos aquí de un apóstol la conversión de San Pablo, de un hombre que llegó por medio del poder del Señor. Nos damos cuenta que este hombre al principio era un perseguidor de la iglesia. Pero como Dios tiene a su propósito, tiene cuándo es que va a llamar a cada uno de aquellas personas. Entonces, dando podemos decir, ahora nos damos cuenta cómo que el Señor de esa manera llega en ese lugar, y así es como se da el caso de poder que se llega el momento de que se llega lo que Dios quiere en este caso. Hermano, que Dios bendiga a toda la iglesia, porque vemos el testimonio de San Pablo en esta lectura, y así es como él llega, dice, usted sabe que él iba rumbo a Damasco, completamente, con esa buena intención que él pedía, al principio pedía, de que iba a derribar, a deshacerse de esa plaga para él. Esa es la condición de él, el pensamiento de él. Pero ya en el capítulo 9 da la conversión de él y da el impulso de ir allá. En ese afán llega, entonces da el impulso. Pero dice que Dios ya tenía un plan completamente cuando Dios ya tiene él diseñado a quién es que va a elegir de una manera, de una forma, y como él ya sabe a quién ya va a llamar una condición que sí le va a servir. Así que vemos el ejemplo de este hombre, y él allí no sabía lo que Dios tenía ya en su pensamiento. Pablo no lo sabía, pero Dios ya lo sabía. Entonces cuando se acerca y cuando va rumbo allá, entonces él llega allá a Damasco, y ya ven cómo la condición del pensamiento de Pablo. Él iba con rumbo a entrar, que siempre iba con la condición de hacer aquello como él quería hacerlo. Pero ahora entra a Damasco y no entra, sino que hoy lo meten. ¿A cuántos creen que nos ha metido el Señor a nosotros? ¿Cuántos creemos así en esa condición? Porque Pablo al principio, él iba a Damasco. Ahora lo meten a Damasco a él. Ahora no se metió él. Ahora lo llevan, pero ya dice ciego. Entra a Damasco y lo meten allí en un hombre que se llamaba, dice, en la casa de Judas. Lo meten adentro y allí se fue. Y allí estuvo, dice Pablo, 3 días, no comió ni bebió. Sí, sí. Al llegar allí, estoy hablando de eso para llegar al punto a donde a él lo metieron completamente, y él no sabía lo que Dios estaba, el plan de Dios que tenía, él no lo sabía. Entonces, cuando estuvo allí, estaba un discípulo, dice, en Damasco, que se llamaba, dice, Ananías. Entonces el Señor le habla a Ananías y le dice, Ananías, quiero que me concedas esto, porque ahorita tengo un hombre que está, le dijo. Entonces, quiero, le dijo, que tú le dices, vaya camino, calle derecha, le dijo, y allí le dijo, pregunta, en casa de Judas, allí está un varón que se llama Pablo de Tarso. Esa es la visión que Dios le dio a Ananías, estando allá. Porque le dijo, allí está, le dijo, y él ora, le dijo. Mira, ¿a dónde estaba Pablo ahora? Orando estaba. Hermano, es que Dios cambia todo. Los pensamientos, Dios los cambia todo. ¿Cuándo había orado Pablo de esa manera? Y ahora estaba 3 días
sin comer allí se fue. ¿Acaso él quería estar allí? No lo llevaron. Lo metieron, dice, a Damasco. Hoy lo meten a Damasco y lo llevan allá en casa de Judas y allí posa. Y allí donde, cuando llega la noticia, donde el discípulo, que era un discípulo, Ananías, le dice el Señor, ven, porque allí le dijo, está. Entonces viene Ananías y responde, Señor, igualito como el hermano Jesús, no puedo ir. Tú me dices que vayas allá, pero no, le digo. Ese hombre le dijo, hasta aquí, en este lugar de este lugar, le dijo, tiene la cama, le dijo. Y tiene toda autoridad de parte de los sacerdotes, de todo, le dijo, que no se puede entrar allí. No, Ananías le dijo, anda al culto, le dijo, porque yo ya lo tengo allí, le dijo, y este instrumento he escogido para mí, le dijo. Para todo lo que no anuncia este hombre, le dijo. Entonces, así fue como Ananías llega y se va, y luego que recibe todo el programa, que Dios ya tenía un plan para Pablo, entonces llega y le pone las manos y ora, y también se queda, y allí se levanta Pablo para Damasco, dice. Ya llega, ya él solo ya no llegó con la escolta a sacar aquella la plaga que él decía que estaba dando. Entonces llega ya él solo y dice que llega donde están los discípulos y empieza a contar lo que Dios le ha hecho por él en el camino. Y dice que hablaba, dice, númeramente, dice, con aquella autoridad, y ahora los judíos allí en la sinagoga, dice, oían de Pablo que decían, verdaderamente, este es hijo de Dios. Este es el hijo de Dios. ¿Acaso Pablo con esa idea iba a estar allí? Pero ahora llega y dicen a hablar allí la grandeza del Señor, lo que Él había hecho, y les dice, ahora dice, anuncio la palabra del Señor verdaderamente que este era el Hijo. El que estaba rechazando, ahora estaba anunciando que ese era el Hijo de Dios. Y cuando está, dice allí, muchos días, dice que muchos días estuvo allí Pablo, entonces dice que hicieron un acuerdo, dice los judíos, y llegaron a un acuerdo, dice, matemos a este hombre aquí. ¿Sí? No conviene que este hombre venga aquí a hablar ahora, porque siempre la religión va en contra. Ahora que estaba hablando de Jesús, ahora estaba en contra los que le habían extendido todo para que llegara allá a sacar aquello. Ahora estaban en contra de él y dijeron los judíos, llegaron a un acuerdo y le dijeron, saquemos a este hombre, matémoslo. Y dice que mantenían, dice, las puertas de allí, de la sinagoga, dice, cerradas, con idea de darle muerte allí. Pero dice que los judíos, a medianoche, dice, acordaron ellos y dijeron, ahorita es punto que lo bajemos en el lugar. Y lo bajaron a Pablo, dice, por un muro, una canasta, y lo bajan. Y entonces aquí donde está la lectura, donde llega a Jerusalén. Fíjense cómo le pasó al apóstol. Llega allí a la sinagoga de Damasco y ahora se mete en un lío con los mismos judíos y ahora querían matarlo y entonces lo exponen a aquello y lo defienden y también aquel se va para Jerusalén. Ahora ya no llega Pablo con los hombres, niños y mujeres que llevaban a meterlos presos y todo. Ahora llega él solo y llega, dice, y se mete buscando, dice, los discípulos en Jerusalén. Ahora no llegó con otra intención Pablo, ahora llega buscando los discípulos que estaban hablando el nombre de Jesucristo y llega a buscarlos y aquellos dice que cuando él hablaba diciendo todo eso, no dijeron ellos, dice que con un gran temor, un gran miedo, no viene así de esas cosas que dijo, no. Dice que no le creían los discípulos lo que él iba diciendo, que era discípulo. Ahora, porque él decía, yo soy discípulo de Cristo porque en el camino me apareció y yo aquí me han metido y yo ahí vengo acá y que quería juntarse, dice, con él los discípulos, pero dice que ellos tenían temor, miedo y no quisieron. Entonces dice que Bernabé lo toma, dice, de la mano y dice que se lo lleva donde están los apóstoles. Miren qué bonito cuando llega el temor de Dios. Y dice
Dice que Bernabé les dice, se lo lleva, dice, a Pablo, donde están los apóstoles, y les dice, ya les cuenta Bernabé cómo Pablo había recibido al Señor en el camino. Miren qué bonito el testimonio cuando ya queda de parte del Señor. Fíjense que cuando se llega directamente, por eso cuando se llega a la obra del Señor, siempre se hacen muchas invitaciones. Muchas invitaciones para que el Señor lo pueda guiar, lo pueda dirigir de esa manera, porque usted sabe que en las congregaciones, muchas veces, hermano, hay personas, como llamándose hermanos, que van tiernas, a veces, tanto la hembra como el varón, tal vez las que están ya diseñadas al privilegio que le va a estar dando a los que van llegando, y dicen, hermanito, ¿cuándo se va a bautizar usted? No sé, entonces dice, no, al hermano, ¿cuándo se va a bautizar usted? Y le están poniendo una serie de condiciones allí, que si quiere, que si se puede bautizar. Entonces, si ese es el hermano, dice, para ponerle un privilegio a usted, porque predique, porque usted ya tiene que estar allí, atento, y entonces el hermano al fin de tanto se bautiza. Al fin de tanto que lo están allí, ¿entiendes? Entonces viene el anciano tan amoroso y dice, y entonces lo bautiza, pero aquel no pasa de lo mismo. Lo bautizaron y siempre fue lo mismo como antes y no demuestra nada lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y cuando lo bautiza y todo, entonces viene el anciano y dice, hombre, este quizás lo voy a dar un privilegio en la iglesia, lo voy a nombrar que sea de diácono, voy a comenzar a pedir y lo voy a poner en un privilegio. Tal vez allí se anima más, dice, y lo veo con más intención de la palabra del Señor. Pablo solamente fue 3 días. Y a los 3 días a salir de este hombre para Damasco, a predicar la palabra del Señor. No resistió más Pablo. 3 días le bastó para estar predicando y ahora sí, Cristo es el que sana y salva. Antes que no lo predicaba, ahora con 3 días de ayuno y de no beber nada, dice, y allí ha salido para allá con esa gran autoridad, con ese directamente que llevaba autoridad a meterse allá a hablar de la palabra del Señor. Y así como llegó, dice, y de allí donde lo meten a Jerusalén, y ahí llegando a Jerusalén los conflictos se le complicaron a Pablo, porque dice que los griegos también querían matarlo. Pero al ver toda esa condición, dice, los hermanos que estaban allí, dice, también en ese lugar, dice, llegaron a la condición porque era seria la cosa que le tocaba a Pablo, de parte de los griegos que querían también quitarle la vida. Pero le dice que lo han mandado, dice, los hermanos, y lo mandan, dice, para Cesarea. Allá mandan a Pablo, para allá, librando a Pablo de la muerte que le querían dar, ahora que estaba anunciando de la palabra de Dios. Hermanos, fíjense que con el enemigo, directamente, aquel que verdaderamente está en la palabra y quiere ahora hablar, se va a meter en conflicto del enemigo. Pero cuando la persona no decide estar en las cosas del Señor, no le va a pasar nada. Pero cuando decide que el Señor lo ha llamado para la condición de dar testimonio de Él, va a tener problemas con el mismo mundo. Oye, ahora hermano, hermana, ¿y por qué usted algo extraño que la veo yo? Ahora yo no la veo lo mismo como antes estaba. No, es que yo estoy en el Señor, y entonces le quiere ir bajando. Allí, lo que tiene, aquel hermano, cuando viene a decir, si se deja tantito, se lo dejan ganar por las intenciones que le están hablando. Pero a Pablo no fue ese hombre así, sino que llegó de nuevo y hablando, diciendo severamente que ese es el Hijo de Dios, decía él. Después de que lo negaba, ahora estaba dando testimonio que sí, él era el que debía ser anunciado porque no había otro. Y allí donde Pablo dio aquel testimonio de todo eso, al llegar allá a Jerusalén, ahora aquellos lo desconocían, no creían que era discípulo del Señor en esa condición, pero allí estaban aquellos hombres, decían, como no, ya les contó, dice, cómo el Señor se le había aparecido en el camino por la condición que ahora tenía que predicar lo que el Señor decía que hiciera. Así que hermanos, que Dios los bendiga, porque el Señor, eso es lo que ha hecho desde un principio para cada uno de nosotros como iglesia. Entonces no nos ha llamado el Señor solamente por llamarnos. El Señor tiene un pensamiento distinto al que nosotros teníamos antes.
El Señor siempre los ha llamado con la condición que nosotros demos buen testimonio, que cuando al estar ya en el camino del Señor, nosotros no hay necesidad que lo esté diciendo, sino que Dios es el que hace todo, porque Pablo dijo, ahora dijo, nadie me detiene, dijo. Lo que yo he recibido, lo he recibido de aquel, porque le dijo, ¿y quién eres, Señor? Para entonces le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y quién eres, Señor? Ahora dime lo que yo puedo hacer, le dijo. ¿Qué quieres que haga? Dijo Pablo en el momento que dio la voz. ¿Y qué quiere, Señor, que yo haga? Mire, eso es lo bonito. Decirle al Señor cuando se le presenta y que lo llama. Ahora, Señor, dígame qué es lo que tengo que hacer y el Señor se lo va a decir. ¿O cree usted que no? Porque le dijo, ve, Pablo, le dijo, camina y allá te van a decir lo que vas a hacer. Así que, hermano, que Dios los bendiga, hermano. Dios siempre ha tenido esa condición y ese pensamiento con cualquier ser humano que Él llama, tiene un pensamiento nuevo, como el pensamiento que nosotros tenemos, pero Él lo cambia de esa manera que nosotros tenemos que estar conformes a lo que el Señor dice. Si nosotros le decimos, Señor, ¿y qué quiere que yo haga? ¿Quieres que yo siga caminando en tu camino? Entonces yo sigo, Señor. Ayúdame, porque Pablo, esa fue la condición que tuvieron. Ahora le dijo, vas a ir y vas a ser testigo de todos aquellos. Y así es como Pablo llega a Jerusalén, como le digo, llega en esa condición, ya no llegó abiertamente como antes, sino que ahora llega bien mansito. Y ahora dice que en Jerusalén dice que entraba y salía. Sí, entraba y salía. Así dice. Ahora entraba y salía donde estaban ellos y entraba a donde estaban ellos. Es lamentable que no le creían porque le tenían miedo. Porque anda más en la sinagoga de Damasco, dijeron, y para eso ha venido, para ayudarnos a nosotros también aquí, por eso ha venido entrar en esa manera, y dice que le tenían miedo. Pero allí estuvo predicando. Dice, nuevamente estuvo predicando allí en Damasco de que Jesús es el único que se halla la vida en el Señor. Este hermano, Dios bendiga a todo el ejército del Señor, a todo el pueblo. En esa condición es que a un día a nosotros nos llamó el Señor, no para estar solamente sentados, sino para hacer algo de lo que el Señor quiere que se haga en este mundo, porque para eso el Señor, como dijo el Señor, yo soy la luz de este mundo, también ustedes serán la luz de este mundo. En esa condición ahí que nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado solamente por estar en una congregación y no pasamos de allí. Ustedes saben que la maceta, que es maceta, no pasa del corredor. Porque es maceta y esa maceta no la pueden meter a otra parte. Porque es maceta, no pasa del corredor. Dios los bendiga a nosotros, hermanos. No quisiéramos hacer como una maceta para no pasar, sino que queremos adelantarlo más, porque Pablo llegó allí y de allí se va para Damasco a predicar la palabra del Señor. No se quedó estancado, sino que ahora lo meten a Damasco y allí lo llama, se llega para allá y ahora va como, ya no llega con la esposa, no que él solito y ya saludando a los hermanos. Dios les bendiga, Dios bendiga el pueblo, hermano. ¿Acaso nosotros sí no ha hecho el Señor con nosotros? Hacia Él, el Señor, que cada uno de nosotros, ahora nosotros, lo que resta es que valoremos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque de otra manera, quizás no vamos a estar listos a la palabra del Señor, atentos a la palabra del Señor, sino que vamos a estar desprevenidos, pero sabiendo que quién nos ha llamado, porque Pablo sabía quién le había salido al camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces pregunta, ¿y qué quieres que haga yo, Señor? Le dijo. Vete, le dijo. Te dirán, allá te lo van a decir todo. Te van a decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Y ahí donde, como le digo, Dios tiene un buen propósito para todos aquellos que se le quieren servir al Señor. Así que, hermano, Dios lo bendiga a nosotros. Y ahora también, tal vez yo, porque ya estoy en estas condiciones, ya no le puedo salir por ahí a hablarles a alguien por la condición, pero Dios bendiga a los que están alentaditos, que en el trabajo donde quiera que estén, decir, mire, eso no es Pablo, hermano. No hay otro quien pueda salvar porque Pablo, de ir por allá nadie lo sacó. Se metió de lleno y completamente y decía, ¿cómo? No, le dijo, que yo venía
para acá, le dijo, con rumbo a sacar todo esto, pero allí me dejó, pero me bastó, le dijo, con 3 días que me tuvo de ayuno, y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Así que hermano, Dios los bendiga, hermano. Dios bendiga a todos los que están al frente predicando a un pueblo que en verdad, hermano, es lavado con la sangre del Señor, porque el Señor, eso es lo que ahora nos ha hecho a nosotros, lavándonos con la palabra del Señor, para que nosotros ahora estemos atentos a la palabra y que todo lo que recibamos es de parte del Señor, todo es bueno. Así que hermano, estamos muy alegres esta noche, a pesar de que estamos pocos, pero aquí está la presencia del Señor. Así que hermano, Dios los bendiga, quiero alegrarme con la predicación. Yo mis hermanos, los testimonios que ustedes también como Pablo. Yo como no quisiera ser como Pablo, ¿verdad? Porque este hombre de ahí para allá no se quedó. Y dice que lo quisieron matar allí, también se fue por Jerusalén. Lo quisieron matar en Jerusalén, le indican los hermanos para allá, para Cesarea, allá lo metieron y para librarlo de la muerte, porque era cosa seria, hermano, no sé que era broma que estaban haciendo con Pablo. No, si era cosa que lo iban ahora. Así que hermano, que Dios los bendiga. Nosotros no hemos llegado a ese extremo, pero esos hombres sí dejaron y llegaron, y realmente fueron unos hombres hasta el final. Así que hermano, me gozado esta noche, que Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos, hermanos, las gracias al Señor por su bendición, por su misericordia, hermanos, porque nuestro Dios permite que estemos esta noche en este lugar. Porque se llegó el día jueves, hermanos, y pues es el día, hermanos, que venimos a glorificar a Dios. Esta semana va a estar un poco intensa, hermanos. Vamos a terminar la semana con una santa vigilia en este lugar. Así que, hermanos, esto está bonito, amados hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús, que ha, hermanos, leído esta preciosa palabra en el libro, recuerde, de los Hechos de los Apóstoles. Hay, hermanos, varias acotaciones que hay que hacer acá, hermanos, con respecto al ministerio del apóstol Pablo. Bueno, yo espero que escuchen, ¿no? Si no, vamos a tratar más volumen a esta situación, pero creo que se escucha, decir, hermanos, que recuerde que el libro de los Hechos es el libro que se conoce como una iglesia que nace, que crece y que se multiplica. Y el apóstol Pablo, hermanos, tuvo mucho que ver en eso. Recuerde, hermanos, que él mismo lo dice en Gálatas, que él es el apóstol a los gentiles. Él es el apóstol a los gentiles. Los otros 11 apóstoles, 12 apóstoles que estaban en Jerusalén, se quedaron en Jerusalén predicándole a judíos bajo la ley mosaica, bajo la ley judía. Y es el apóstol Pablo, hermano, quien desarrolla los grandes temas de la salvación. Temas como que por la sangre de Cristo somos salvos, por ejemplo. Temas como, por ejemplo, que Jesús fue, hermanos, el sacrificio, hermanos, sustitutorio, que dio su vida por nosotros. Estos temas, hermanos, los maneja el apóstol Pablo. Entonces Dios, hermanos, llama a este hombre. Recuerde, hermano, que este hombre se llamaba Saulo. Ese era su nombre hebreo, Saulo, Saulo de Tarso. Nosotros lo conocemos por su nombre latín, que es Pablo.
Y el nombre latín Pablo, hermano, es precisamente porque era para los gentiles. Por eso el nombre de él Pablo. Pero ese no era su nombre de pila, sino que su nombre original, hermano, que se le había dado a los 8 días de ser circuncidado, era Saulo. Dios, hermano, o Jesucristo, trata con Saulo de Tarso de una manera magistral, ¿verdad? Como ya ven, nuestro hermano lo ha relatado acá, hermanos. El apóstol, antes de ser convertido, él era fariseo, de la línea más fuerte de los fariseos. Era muy celoso, él mismo dice, era muy celoso con lo que tiene que ver con la ley. Recuerden, hermanos, que acá al final el versículo 31 dice que la iglesia gozaba de mucha paz. No sé si leyó ese párrafo. Dice, la iglesia gozaba de mucha paz y crecía. A ver, ¿por qué gozaba de mucha paz la iglesia? Allí pasaba algo, hermano. Se levantó este hombre, este emperador, cuyo nombre es Nerón. Nerón, hermano, en la parte que era algo, ¿verdad?, no tan normal, intentó, hermanos, poner su estatua en el templo de Jerusalén. Entonces las autoridades judías dejaron cualquier otra cosa que tuviera que ver, hermanos, con cosas religiosas y se dedicaron a pelear con el emperador para que no metiera su figura, su estatua, al templo judío. Por eso dice el 31, que gozaban de mucha paz, porque no habían guerras, no habían disensiones entre ellos. A los hermanos que, hermanos, habían aceptado al Señor, dice bien, la religión judía decían que era una facción más, y les decían los hermanos del camino, así les decían. No se habían desarrollado, como le digo, las grandes, hermanos, verdades teológicas que el apóstol desarrolla en Romanos, por ejemplo. No fueron, hermanos, los 12 apóstoles en Jerusalén quienes desarrollarían esas grandes verdades teológicas, sino que fue el apóstol Pablo. Bueno, vamos a tomar de base un verso. Aquí, como le digo, hay bastantes acotaciones que hacer. Vamos a ir despacio. Porque, hermanos, para lograr entender este pasaje hay que leer Gálatas. Y le decía yo a nuestro hermano Ever, para entender esto hay que leer Gálatas. Recuerde que Hechos es escrito por el doctor Lucas. No es mano de Pablo. Gálatas es mano y puño de él. Ya vamos a citar algunos versículos de Gálatas. Pero veamos qué es lo que dice aquí Hechos. Mi hermano leyó el verso 9:26. Dice en el nombre del Señor: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuese discípulo. Si uno, hermanos, y algunas veces lo hemos dicho, lee este pasaje sin más meditación que solo eso, uno entendería que el apóstol Pablo aceptó al Señor, o el Señor se le presentó, llegó a Damasco, estuvo un par de días allí y salió para Jerusalén. Pero eso no es así. No es así. Por eso le digo, para poder explicar este pasaje, la clave está en Gálatas. Allá está la clave. Porque allá el apóstol da desde su puño y letra el testimonio de cómo fue que aceptó y cuáles fueron los pasos que él dio para llegar acá, donde estamos ahorita. Entonces, para que vea, hermanos, que yo no le miento, dice acá Gálatas 1:15, empecemos desde el 15. Dice: sin embargo, Dios, que me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, ¿verdad? No consulté a nadie. Oiga, prueba le digo,
¿Y cómo es que allá dice que fue a Jerusalén y aquí dice que no consultó a nadie? Aquí es él, hermano, que está hablando. Del testimonio de él. Aquí no es Lucas, no es Timoteo, es él. No consulté a nadie, dice. Verso 17. Tampoco subí a Jerusalén. Y entonces, ¿por qué allá dice que subió? Por eso le digo, aquí está la clave. Sigamos leyendo. Tampoco subí a Jerusalén para ver los que eran apóstoles, abramos comillas, los que eran apóstoles antes que yo, dice él, sino que fui de inmediato a Arabia. Entonces no subió a Jerusalén. Recuerden, no es que la Biblia se contradiga, ni nada que se parezca. El doctor Lucas está dando grandes pasos en la historia. Está dando grandes pasos de tiempo. Eso es lo que uno debe entender. El doctor Lucas está dando unos grandes pasos en el tiempo. No dice el doctor Lucas que fue a Arabia, porque no es la intención de esa el doctor Lucas. El apóstol Pablo acá lo revela. Dice que fue a Arabia a predicarles allá. En lo que, hermanos, algunos eruditos han tendido a llamar su primer viaje misionero. Antes de lo que nosotros conocemos como su primer viaje misionero. Porque a Arabia él fue a predicar. Recientón, tiernón el apóstol. Salió de Damasco a Arabia. Dice bien, sigamos leyendo. A Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Dice él en Gálatas. Después de 3 años, ahí caemos a los hechos nuevamente. Después de 3 años, subí a Jerusalén, dice, a visitar a Pedro, y me quedé con él 15 días. Hoy volvemos, hermanos, al pasaje que mi hermana leído. Hoy sí ya tiene lógica el pasaje. Tenga en cuenta, estuvo 15 días. Entonces dice, cuando llegó a Jerusalén, recuerde, es el doctor Lucas. Cuando llegó a Jerusalén, ya habían pasado 3 años. Cuando llegó a Jerusalén, no dice cuando llegué, porque el doctor Lucas no es Pablo el que está escribiendo acá, es el doctor Lucas, pero está hablando en tercera persona. Cuando llegó a Jerusalén, obviamente, hermano, hay 3 años ahí de diferencia. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. 3 años después. El apóstol, el testimonio es así. El Señor se le revela a él camino a Damasco. De una manera, hermanos, sublime. En el libro de los Hechos hay 3 relatos, hermanos, sobre el mismo acontecimiento, y cada relato revela una cosa diferente. Va revelando detalles que no dice el primer relato. Cuando tenga tiempo, léalo y se va a dar cuenta. En la secta, él le dice, Señor, ¿qué debo de hacer? Y recuerda, cuando le dice Señor ahí, no le está diciendo Señor porque lo conocía como Señor, sino que como respeto le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? El Señor le dice, a una casa. Ahí se te dirá qué hacer. Entonces dice que él es llevado a Damasco porque dice que ya no miraba, quedó ciego. Sus acompañantes lo agarran y se lo llevan para Damasco. Ahí se queda él, hermanos, en una casa, y dice que el Señor habla con su siervo que tenía en Damasco, que era Ananías. Y le dice, Ananías, ve a tal lugar, que ahí le dijo, quiero que ores por Saulo de Tarso. Entonces viene el hombre del Señor y dice, Señor, le dice, este hombre es un fariseo de pura cepa, nos ha seguido, los ha perseguido. Recuérdenlo. Aquí, como le digo, hay varias cosas que decir. Recuérdenlo, que para algunos judíos, los del camino agregaban a Jesús y no les gustaba, aparte de la ley. No les gustaba que tuvieran a Jesús más la ley. No les gustaba, les gustaba la ley. Entonces, si alguien agregaba a Jesús, no les gustaba, a los mismos judíos. Por eso los perseguían, eso hacía el apóstol. Entonces viene Ananías y le dice, Señor, este muchacho es un perseguidor tuyo, persigue tu iglesia.
viene, hermanos, el Señor y le dice, ve, que Él me es un instrumento escogido. Y uno diría, bueno, ¿y por qué lo escogió el Señor? Era por el conocimiento que el apóstol tenía. En ese momento, Saulo de Tarso. Era por el conocimiento. Ese hombre, hermano, escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Claro que era un instrumento. Claro que era un instrumento. Entonces viene Ananías y dice que va y ora por él. Ora por él, hermano. Y todo, dice de que al apóstol dice que le cayeran como escamas de sus ojos. Y él mira. Estuvo 3 días ahí, él mira. Y empieza a predicar con los hermanos en Damasco. Empieza a predicar con los hermanos en Damasco. Y después, rapidito, como dice Gálatas, se va para Arabia. El apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas, él dando a conocer que no fueron, por eso dice en Gálatas, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, ni por hombre. Refiriéndose, hermanos, a la iglesia de Antioquía de Siria y a la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén era el apóstol Jacobo, Santiago, que era el líder, el anciano. No lo ungió él. No fue Santiago quien ungió al apóstol Pedro. Tampoco fueron los hermanos de Antioquía de Siria, que lo habían ungido para que él fuera a predicar, allá en los Hechos 13 y 14. Pero no fueron ellos los que le dieron el apostolado al apóstol Pablo. Por eso dice él defendiendo su ministerio, está en Gálatas, habla en esos términos. Y es que da él su testimonio, cómo fue que él se le fue revelado, lo que el apóstol llama mi evangelio, dice Gálatas. Mi evangelio. No se lo revelaron a nadie más, sino que a él. Bueno. Entonces acá, hermano, acá ya ha pasado ese periodo que le menciono. Entonces dice, y todos le tuvieron miedo. Entonces, a los 3 años, hermano, que el apóstol ya había estado en Damasco, empezó a predicar ya, a tener conocimiento más del evangelio. Recuerde, hermano, recuerde que las primeras predicaciones del apóstol Pedro, del apóstol Juan, se basaban, hermanos, en que los judíos habían crucificado a Jesús de una manera injusta. Ese era el enfoque de su predicación. No predicaban que la sangre de Cristo o que la muerte de Él era un sacrificio sustitutorio. Toda esa idea que nosotros tenemos hoy día es gracias al apóstol Pablo, porque a él se le fue revelado. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo empieza a predicar nuevamente en Damasco, empieza a predicar, tanto es, hermano, que empieza a predicar que dice que el rey Aretas, dice que dio misión de que lo mataran, el rey de Damasco. Entonces, donde vieron que el apóstol era elocuente para predicar, y predicaba a Jesús, a este crucificado y resucitado al tercer día. Hay que decir algo más allí, porque más abajo lo vamos a hallar. Dice, hermano, que le predicaba a los judíos. Bueno, eso dice la Nueva Versión Internacional, no recuerdo cómo decía Reina, pero dice, le predicaba a los judíos de habla griega. Y eso uno debe entenderlo, porque es algo que tiene mucho que ver con lo que sucedía en el momento. Los judíos de habla griega, hermanos, se les llamaba los helenistas. Así se les llamaba. Y eran los helenistas los que no vivían en Jerusalén, ciudad. Todos los que vivían en Jerusalén, ciudad, hermanos, guardaban la ley, guardaban el sábado, asistían 3 veces en el día a la casa de oración, a la oración 3 veces. Esos eran los judíos en Jerusalén. Los judíos helenistas creían en Dios, pero no estaban en Jerusalén, no asistían al templo. Pero más sin embargo, eran judíos. Eran judíos. A esto es a lo que Pablo se acerca primero. A los judíos helenistas que estaban fuera de Jerusalén. O, como dice acá, los de habla griega. Vaya, pero todos le tenían miedo. Bueno, es que lo que sucede es que el rey Aretas, hermano,
lo intenta matar. Los hermanos se dan cuenta de esa treta que había. No podía el apóstol salir por la puerta principal y es bajado él en un canasto. Fíjense bien, 3 años después de haber aceptado, estaba tierno todavía. Pero ya predicaba, hermano. Ya predicaba. Ya le era oposición a la religión, ya en ese momento. Ya en ese momento era oposición a la religión judía. Entonces el rey Aretas intenta matarlo, los hermanos se dan cuenta y lo sacan por medio de una canasta. Dice que lo bajan. Eso fue antes de ir a Jerusalén. Dice que lo bajan. Dice que cuando lo bajaron, ¿para dónde agarró el apóstol Pablo? Para Jerusalén. Para allá agarró. Eso dice Gálatas. 3 años después subí a Jerusalén. Y no me entrevisté, dice él, con nadie más, solo con el apóstol Pedro. Eso dice el apóstol. Solo con el apóstol Pedro. Y por último dice, y también vi, dice, al apóstol Santiago, el hermano del Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo, hermano, lo bajan en esa canasta y se va para Jerusalén, los hermanos en Jerusalén no lo querían ver. Se le escondían. No le querían ver. ¿Por qué será que no lo querían ver? Hermano, por su testimonio. Me basé en la historia sin dar los temas generales. Fíjense bien, los temas generales. Aceptación en la comunidad. Interesante, ¿verdad? Aceptación en la comunidad cristiana. El rol del testimonio. Hermano, todos nosotros tenemos un testimonio. Y ese es un rol en la iglesia. El rol del testimonio. La persecución. Y el crecimiento de la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. De todos esos temas habla este pasaje. Me fui de una sola vez a la historia del apóstol Pablo. Porque de eso habla esto, de la historia de él. Entonces él, hermanos, intenta buscar a los apóstoles, a los hermanos, quiere, hermanos, alabar al Señor con los hermanos en Jerusalén, pero los hermanos, ni campas de ellos, no daban testimonio según este pasaje. Entonces dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Toda la iglesia, y ahí estaban los 12 apóstoles. Sí, ahí estaban los 12 apóstoles, y ni ellos querían. Al final dice que estuvo nada más 15 días según Gálatas. 15 días estuvo ahí buscándolo, y solamente pudo hallar al apóstol Pedro. Entonces dice bien, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Dejémoslo ahí. Hablemos de Bernabé. Bernabé, hermanos, ese no era realmente su nombre. Creo que eso también ya lo sabemos, ¿verdad? Él se llamaba Justo. En la Biblia se le llama Bernabé, hermano. Más adelante el mismo apóstol Pablo dice que él es apóstol, el apóstol Bernabé. Se le llama Bernabé porque Bernabé, hermanos, significa hijo de consolación. Y fue este hombre, hermano, que es el nombre más bien puesto, porque fue este hombre, Bernabé, quien dice que vendió sus propiedades. Y dice que puso lo que le habían dado de sus propiedades a los pies de los apóstoles. Y dice que eso fue repartido con toda la iglesia. Entonces, desde ese momento se le cambió, ya no se le llamó el hermano Justo, sino que el hermano Bernabé. Y tan bien puesto el nombre, hermano, hijo de consolación, que acá lo vemos, hermano, que un apóstol Pablo queriendo hablar con las columnas de la iglesia no responde, y viene el hijo, hermano, de consolación, y lo agarra, ¿sí? Lo toma. Pero le digo, bien puesto el nombre de ese hermano, que Dios lo ayude a nosotros. El hijo de consolación lo agarra y dice, lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Por lo que se ve, hermano, entre líneas, como dicen, ni los apóstoles querían recibir a Pablo. Por eso es que él habla con fuertemente en Gálatas. Y dice, ellos a mí no me enseñaron nada.
Nadita de lo que yo sé me lo enseñaron ellos. Y lo dice con fuerza el apóstol. Y es cierto, si aquí se mira, no lo querían ver. No querían, le tenían miedo. Entonces no lo querían ver. Entonces viene el Hijo de Consolación, lo toma, dice la Biblia, y les dice a los hermanos allá: hermanos, este sí está de veramente convertido. Aquí sí hay un verdadero cambio. Que Dios los bendiga. Aquí sí hay un verdadero cambio. Y eso, hermano, porque cuando el Señor llama, cuando el Señor hace el cambio en nuestra vida, de ahí para allá somos diferentes. Y eso detectó el Hijo de Consolación, ¿verdad? Y dice que se reunió allí con los apóstoles. Acá dice con los apóstoles, allá dice que con 2 se reunió nada más. ¿Sí? Y si tiene dudas lo leemos. Ahí dice. Entonces dice: Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor. Ya ven que esta es la primera vez que se reúne con ellos. Esta es la primera vez que se reúne con ellos. Algunos eruditos dicen, hermanos, que no fueron los apóstoles de los que anduvieron con Jesús que le enseñaron al apóstol Pablo, sino que fue el apóstol Pablo quien le enseñó a los discípulos que quedaban con el maestro. Porque la revelación de Pablo fue mayor. Algunos eruditos dicen que el apóstol Pablo no fue a aprender, fue a enseñarles a ellos. Cómo Dios lo había levantado a él para el ministerio a los gentiles. Allí hay bastante que decir, hermano. Pero bueno, no quiero alargarme la historia porque es bien extensa esa historia. Entonces dice: los apóstoles, Saulo les describió en detalle cómo en el camino hacia Damasco había visto al Señor. ¿Verdad que ahí se le presentó al Señor? Sí, ya lo conocemos, ¿verdad? En los Hechos 9. El cual le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Antes de eso, el apóstol Pablo no predicaba en el nombre de Jesús, predicaba la ley, la religión. Y ellos amaban tanto la ley que ya se habían perdido, hasta el punto que andaban siguiendo a la gente. Pero bien perdido. También el Señor tiene que levantar a su siervo. Y dice que después, el apóstol Pablo tiene un cambio no de 360 grados, vamos a quedar en el mismo lugar, tiene un cambio de 180 grados. Ya no es Saulo, ahora es Pablo. Bendito sea, un convertido. Él está dando su testimonio aquí, fíjense. Y les dice: cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Predicaba el apóstol ya. Predicaba. Fíjense que a esta altura, todavía no ha aceptado a Timoteo, por ejemplo. No. La Biblia dice, hermanos, siempre en Gálatas, que él estuvo 15 días allí en Jerusalén y dice que después sale. Y dice que vuelve a subir 14 años después, dice Gálatas 2. 14 años después, dice él, volvió a subir los Hechos 15. Los Hechos 15, en lo que nosotros conocemos como el concilio. Ahí vuelve a subir él. Y vuelve a subir porque le habían ido a predicar allá que era necesario guardar la ley. Por eso vuelve a subir con los hermanos a explicarles que para él la ley, para los gentiles no era el sábado. Por eso vuelve a subir. Eso lo dice en Gálatas. Porque los famosos judaizantes le fueron a predicar allá, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega. Estos son los helenistas. El judío de pura cepa, yo le diría, hermano, hasta cierto punto ignoraban al apóstol Pablo. No les gustaba como él predicaba. Dicen que no hay ningún profeta en su tierra. Al apóstol Pablo le pasó eso. Su predicación no se la aceptaban en Jerusalén. Imagínense que dice que los judíos de habla griega, hablan los hermanos de la iglesia,
Los que se acercaban a él, no les gustaba ese evangelio. Ellos preferían el sábado. Entonces, cuando dice los de habla griega, eran los que subían a Jerusalén, a la fiesta, a los ritos. A esos les predicaba él. Con ellos discutía. Con ellos. Entonces dice, los helenistas. Entonces dice, cuando conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían, oiga, eliminarlo. Eran bien espirituales esos hermanos. Reina dice, intentaban matarlo, eliminarlo. ¿Sí? Eran bien espirituales. Pero bueno, sigamos. Cuando se enteraron de ellos los hermanos del grupo de alrededor de Pablo, entiéndase Bernabé, esos hermanos se enteraron que al apóstol lo querían eliminar. Entonces dice, cuando se enteraron los hermanos, recuerde que esto lo está diciendo el doctor Lucas, posiblemente el mismo Lucas se haya dado cuenta también. Se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Oiga, no le hace un clic eso. No le hace un clic. ¿Para dónde lo mandaron? Lo mandaron para su ciudad. Porque ya en Jerusalén, no solo en Damasco lo querían matar, hoy lo querían matar también en Jerusalén. Pero los hermanos, para no complicar el ministerio del apóstol, lo mandan para Cesarea, que era una ciudad, ya les he dicho algunas veces, que ni los judíos querían, porque ahí los romanos habían. Y de Cesarea lo movilizan a Tarso. Allá en Gálatas dice él, de ahí dice, después de que subí, y estuve 15 días con ellos, con los de Jerusalén, me fui para las regiones de Cilicia, que allí está Tarso. En Tarso el apóstol, ahí se queda, en Tarso. Entonces lo llevaron a Tarso. Mientras tanto la iglesia, aquí hermano, es otro gran paso que le da. Cuando nosotros leemos, hermano, debemos de leer con mucho cuidado, porque aquí son pasos agigantados que se están dando. Fíjese aquí, el apóstol Pablo aquí lo deja en Tarso. Las iglesias, hermanos, que fueron los centros los centros de Pablo, del apóstol, fueron dos. La primera iglesia fue la iglesia de Antioquía de Siria. Después de Tarso, el apóstol se mueve, hermano, empieza a predicar. Va a Iconio, a Derbe, a Listra, y empieza a predicar en lo que nosotros conocemos como su primer viaje misionero. Él empieza a predicar en esa zona. Después él, hermanos, se va, tiene una fuerte discusión con Bernabé por Juan Marcos, y, hermanos, el apóstol sube a Jerusalén a resolver el tema de los judaizantes. Porque, hermanos, él empieza a predicar en Galacia, y los señores de la iglesia en Judea, hermanos, empiezan a enviar los judaizantes, que le decían al apóstol, que le decían a la gente, sí, cree en Jesús, pero circuncídese. Entonces el apóstol Pablo, es la primera información que él recibe, y sube a Jerusalén, hermanos, a decirle a los hermanos cómo es que él había entendido el evangelio. Esto es 14 años después, ¿verdad? Y se queda predicando el apóstol, hermanos, en las regiones de Galacia, Filipos, Efesios, Tesalónica, Colosas y Corinto, ¿verdad? Ahí se queda predicando, y son las iglesias que se conocen, hermanos, como su ministerio independiente, donde él hace cartas, ¿verdad?, a cada una de esas iglesias, porque a las primeras iglesias de Derbe, Iconio y Listra, el apóstol Pablo no vuelve a ir. Y no vuelve a ir porque ahí pasaron los judaizantes, diciendo que era ley más fe. Entonces él, en las iglesias de él no era así, era solamente la fe, por gracia soy salvo. Este ministerio del apóstol Pablo es lindísimo. Por último, habría que decir que hasta donde nosotros llegó. Sí, hasta donde nosotros llegó, hermano, ese evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, qué palabra más preciosa, más que todo histórica, hermanos, pero es linda la palabra. Quiero seguir aprendiendo de la predicación de mis hermanos. Mis palabras, Dios les bendiga.
El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta noche. Vamos que Dios nos trae una palabra, hermanos, muy especial para comprender, hermanos, lo que Dios tiene preparado para la iglesia. Esto, hermanos, es una enseñanza acerca, hermanos, del comportamiento de las personas, de lo que Dios tiene para la iglesia. Dios bendiga al hermano Jesús, un mensaje muy explicado. Dios bendiga al hermano Julio. Dice así su palabra, hermanos, en el nombre del Señor. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, al Señor, el cual le había hablado. Hermanos, era algo, hermanos, que realmente los apóstoles no iban a entender así de primas a primera. Primero, hermanos, porque en la historia del cristianismo, en el tiempo de Jesús, no había habido una persona, hermanos, con esas características de poder convertirse de esa manera, porque esa transformación no era cualquiera, no la podía hacer un hombre, no venía, hermanos, de una relación humana, sino que venía de algo sobrenatural en la vida del apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque Saulo, su creencia, creía, hermanos, estar haciendo lo correcto, y era un judaizante entregado. Era un hombre que había leído las Escrituras y había sido instruido a los pies de un gran hombre de la ley, que era Gamaliel. Entonces, él creía hacer lo correcto ante Dios, porque era celoso en la obra. Entonces, eso, hermanos, era algo que él tenía en contra, creyendo que esto era algo que era contrario a lo que él creía. Pero apareciéndose el Señor, dice que antes de que él llegase al Evangelio, sus acciones significativas y brutales no eran como las de cualquier hombre. Tenía poder, tenía conocimiento, había en él audacia, o sea, era audaz, era un hombre tenaz. Pero dice la Escritura que en las manos del Señor las cosas cambian. Que Dios nos bendiga. Y lo vemos, hermanos, por el mensaje cuando le dijo el Señor: ve a la calle La Quinta, porque allí en una casa está un hombre y está orando. Ve, le dijo a Ananías, y tú le vas a decir lo que tiene que hacer. Y le da el nombre, pero automáticamente al darle el nombre, Ananías le dice: pero Señor, le dijo, si este hombre es perseguidor de la iglesia, de tus siervos, de los santos del Señor, le digo, es perseguidor, se ha oído de todos ellos cuántos males le hace a tu obra. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es. Hermanos, el Señor quería usar, y que Dios nos bendiga a nosotros, lo que Pablo tenía a favor de él. Por eso, hermanos, en las manos del Señor, dice la Escritura, que para que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. En las manos del Señor, hermanos, todo lo que Dios hace es maravilloso. Dice la Escritura, hermanos, que un hombre con una quijada de un asno destruyó multitud de enemigos. Una quijada de un asno. ¿Qué es una quijada de un asno? No es una arma, pero en las manos de Dios, hermano, todo tiene valor, todo funciona, porque no es el hombre, es Dios. Entonces lo que el Señor estaba haciendo aquí era sacar ese instrumento para el servicio de la obra de Dios.
Porque como ya dijo mi hermano Julio, los apóstoles no eran como Saulo, no tenían letra. Los apóstoles no sabían de la ley, y si eran judíos, entendían la ley solo por entenderla, pero no la comprendían como Saulo la conocía. No tenían ese entendimiento. Mas Dios cambia los parámetros del apóstol Pablo en lo que él conocía. Por eso dice que su tenacidad en el mundo, lo que él hacía afuera, la usó dentro de la obra de Dios. El apóstol Pablo, hermano, fue un hombre que dijo: yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por la predicación del evangelio. Y ya lo oímos predicar, ya lo oímos hablar, ya oímos, hermano, que los apóstoles al conocerlo se maravillan y le dan la gloria y la alabanza al Señor. Y dice la Escritura que con lo que Pablo hizo acerca de la persecución después de la muerte de Esteban, ese fue un propósito de Dios. Porque Pablo, al contender en la muerte de Esteban, se enfureció más con los cristianos. Y esto hizo, hermano, pegarle un empujón a la iglesia, para que la iglesia saliera de los lugares y a donde quiera que iban predicando el evangelio. Eso es un mandato que el Señor les había dado. Ellos solos no iban a salir haciendo más. No iban a salir. Era necesario que el Señor les impulsara, y por medio de la persecución del apóstol Pablo fue que salieron, hermano, porque Felipe, hermano, predica en Damasco y le predica a un eunuco de Etíope, y el apóstol Pablo, hermano, también le predica a aquel hombre que llega de noche o aquel hombre que le es llevado a la revelación, que mira cómo alguien llega y le habla del evangelio. Que es Nicodemo, no, que dice que las oraciones han llegado a la presencia de Dios, y sus rogativas y sus limonas que han sido entregadas. Cornelio, hermano, eso lo hace el apóstol Pablo a través de la predicación, o sea, por medio del Señor. Y lo mismo hace el Espíritu Santo con el apóstol Pablo, para que el evangelio, hermano, no se quedara solo ahí. Porque lo escuchamos decir, y lo dice la palabra, que él es el doctor a los gentiles. Pablo, hermano, no era para el judaísmo, no era para los judíos, no. Pablo, hermano, estaba instruido, y su enseñanza no era, y como dijo mi hermano Julio, aún los apóstoles no comprendían directamente. ¿Sabe por qué? Porque ellos no predicaban a la gente de Israel. Dios lo había sacado, hermano, para predicarle a los gentiles por medio de la fe. Los israelitas, hermano, o Israel, los judíos, ellos iban basados en la ley, y en eso se quedaban. Pero más Jesús ya no fue por la ley, fue por la gracia a través de la fe, que llevó el evangelio, hermano, a todos los lugares, como lo hemos escuchado hablar acerca de la predicación de mis hermanos. El apóstol Pablo le escribió muchas cartas para poder llevar este mensaje, hermano, y como dijo mi hermano, también ha llegado a nosotros este mensaje. Por eso muchas iglesias no predican del apóstol Pablo, de las cartas paulinas, pero esas cartas son para nosotros, hermanos, los gentiles, de lo que hemos aprendido del Señor a través de la palabra por medio del Espíritu Santo, de lo que el Señor ha venido hablando, y es en lo que usted y yo tendríamos que conformarnos a esperar y a caminar siempre en el servicio de la obra del Señor. Un mensaje tan lindo, hermano. No es fácil, porque como dijo mi hermano Julio, la Biblia, si usted le da de una hoja a otra, tiene un gran tiempo de brinco, de una lectura a otra, brinca mucho tiempo, porque no es de corrido, no es temporal, no es de tiempo, sino, hermano, que es en base a los eventos que han sucedido. Y si usted mira del Antiguo Testamento para el Nuevo, una hoja hay de Malaquías al Nuevo, a Mateo, pero allí pasan 400 años. En ese fojazo que uno da de Malaquías a Mateo, han pasado 400 años en oscuridad, donde no se predicó el evangelio, y aparece la predicación con San Mateo, y empieza, hermano, el legado de Jesucristo, que es lo que los hombres del ayer hablaron acerca de la venida de Jesús. Ahora, usted y yo, sintámonos alegres, hermanos,
porque tenemos donde leer, donde comer de la palabra, donde aprender de ella. Si alguien se pierde es porque quiere, ya no es por falta de conocimiento o por falta de palabra. Si se quiere ir y se va, es cosa muy de él. Pero la palabra viene a tiempo, hermano, para que usted y yo entendamos que las cosas que están escritas son para edificación de nuestra vida. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Yo me siento alegre, no sé usted si está afligido, porque viene una vigilia toda la noche. ¿Sí? La carne ya dije. Sí, porque allá solo dormir quiere. Allá va a ir a dormir, dijo uno, cuando nos vayamos. Ahí se duerme tranquilo y nadie lo molesta. Pero mientras estemos con vida, hermano, y hay oportunidad de servir al Señor en un ayuno o en una vigilia, hágalo. Hermano, para este sábado está la vigilia desde las 7 de la noche Hasta las 4 a.m. hasta las 4 de la mañana. Tiempo, hermano, para darle la gloria y la alabanza al Señor. Y de ahí para allá tenemos todos los días para dormir, hermano. Haga ese esfuercito y yo sé que el Señor le va a remunerar y le va a pagar mucho por su esfuerzo. Yo me he sentido muy alegre, mis hermanos van a seguir con este mensaje. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor, hermanos, por la oportunidad, hermanos, que nos ha dado el Señor, hermanos, por un día más, porque nos tiene reunidos, hermanos, en su casa, hermano. Amén. Y de eso, hermano, hay que darle la honra al Señor. Fíjese, hermano, que sinceramente, hermano, un mensaje, hermano, que era la palabra, hermano, para nosotros, hermano. Porque este hombre, hermano, lo llamó el Señor para que la palabra llegara a nuestra vida, hermano. Era para los gentiles. Para ese propósito lo llamó el Señor. Porque fíjese, hermano, que ¿cómo le podemos llamar? Transformación. Allí el Señor, en ese camino que iba, hermano, el Señor lo transformó. Igual nosotros, hermano, ese hombre era malo, seguía a sus santos del Señor y desolaba, dice, como tal un lugar como esto, como este, la iglesia, hermano. Entonces no era bueno, hermano. Bien lo conocemos, bien sabemos la historia de este hombre, hermano. Pero dice, hermano, que cuando el Señor se le apareció, quedó completamente ciego. Y dice que allá lo agarró un hombre, hermano, y se lo llevó para la casa de Judas, hermano. Y allí dice que le habló el Señor a Ananías y le dijo: vete a la casa, vete a la calle derecha, que allí busca una casa. Y no era otra casa, sino que era la casa de Judas. Allá estaba ese hombre y le dijo: vete y busca a este hombre. Saulo es el nombre. Y le dijo: no, le dijo, si tú conoces a este hombre, si este hombre no se le puede acercar a nadie. Entonces, y le dijo: uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, le dijo.
Y allí tenía 3 días de estar orando, de estar ciego. Y dice que llegó Ananías y lo buscó y le puso manos. Y cuando le puso la mano, ¿qué dice, hermano? Lo renombró, ya no como Saulo de Tarso, hermano, sino como el hermano. Hermano Pablo. ¿Eh? Ya no le dijo, tú eres Saulo de Tarso, sino que el hermano Saulo. El hermano Pablo. Entonces, hermano, así andábamos nosotros. Precisamente. No éramos buenas piezas. No. Malos eran. Éramos malos. Haciendo cosas que no nos convenían. Y fíjese, hermano, que a través de esta transformación que el Señor Jesús trató con este hombre, le dijo, porque yo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y allá dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Nadie lo quería. Nadie quería llegarse a él, hermano. ¿Por qué? Porque ya sabían el qué. Ya sabían que él era malo. Ajá. Pero dice que aquel hombre lo agarró y se lo llevó. Y oiga lo que dice. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y ya el maestro, hermano, el Señor, ya lo había hecho discípulo. Y dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cuál le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice, hermano? Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía después de que el maestro lo había transformado. Entonces, obviamente, hermano, piense que como, pues sí, uno puede decir, no, pero es que así dice mucha gente hoy en día. Allá están allá afuera. No van a ninguna iglesia, no son ni chiches ni limonada, pero dicen, como yo no me meto con nadie, no necesito ir a una iglesia, pero yo sé que existe un Dios. Entonces, hermano, pero creen, pero no quieren de veras acercarse, hermano. No quieren dejar que el Señor los transforme. Nosotros, hermano, mi vida, hermano, antes de llegar aquí, yo ahí pasaba en la calle, hermano. Y yo ahí en la calle nunca tuve problemas y hasta hoy en día, con la delincuencia, nunca tuve problemas y he sido vendedor, hermano. Entonces, hermano, pero a mí hacía falta algo. ¿O no, hermano? Me hacía falta algo.
aceptar al Señor, hermano. Pero yo podía haber dicho allá afuera, no, si que yo no tengo problema con nadie, ¿para qué voy a ir? Así está este hombre, hermano. Este hombre, hermano, para él solo era la ley. Solo la ley. Y nadie lo movía de allí. Entonces, por eso es que él asolaba las iglesias. Pero más no sabía, hermano, que estaba uno más fuerte, más grande, hermano, más poderoso que él. Y que lo iba a transformar. ¿Para qué, hermano? Para que ya no predicara, hermano, la ley, sino que por gracia. Y si nosotros vemos, hermano, las cartas, Nuevo Testamento, todo es por la gracia del Señor. Sí, así es. ¿Me entiendo? Entonces, obviamente, hermano, pero sí, cuando uno empieza, hermano, la gente no le cree. Porque no le creen. Fíjese que por ahí me dijo alguien, Ovidio, ahí me dijo, Ovidio, Dios sí ha tratado con él. Claro. ¿Por qué, hermano? Porque la gente mira, hermano, cómo es el cambio, hermano, ya en el Señor. Y cualquiera puede decir, hermano, que somos cualquiera. Y así lo titulan allá afuera uno, que somos cualquiera. Entonces ya ve que hay un cambio en el hombre, hermano, en la palabra del Señor para el hombre. Y la gente lo mira, pues. Que Dios trata con una persona, hermano. ¿Me entiendes? Por ahí también dijeron por ahí, hermano. Bueno, dijeron. Y este William, ¿quién lo ha hecho cambiar? Pues Dios o la mujer. Vaya. O la esposa, pues. Lo cambia la mujer a uno. ¿Me entiendes? Y es que no es así, hermano. El que lo cambia a uno es el Señor, hermano. Porque no hay ningún otro que cambie al ser humano. ¿Me entiendes? Que si ya uno, hermano, no se lleva con ciertas personas, hermano, ya es porque ya uno ya se casó. Ya esas amistades, hermano, no es que se dejen, pero ya uno, mire, ya uno sabe que no le conviene. Entonces, hermano, pero la palabra, hermano, nos enseña, hermano. Nos enseña que ahora, hoy en día, y así se han quedado unos por ahí, y no crean que son poquitos, hermano, aguardando el sábado, aguardando el... Vaya, lo están cortando. El sábado lo aguardan, hermano, y eso no es mentira, hermano. Desde el día viernes de las 6 de la tarde, hermano, ya esa gente ya está... Ya está aguantada. Ya está guardado. Ajá. Pobrecito. Pero no aguardan, hermano. Este miembro, miren, Pero, hermano, no aguardan la lengua, hermano. Dios quiere que guarden el corazón. No guardan el corazón, hermano. Porque ahí se oye, hermano, rumores de lo que la gente dice. Los testimonios, ¿no? ¿Y qué dice la palabra, hermano? Que por los testimonios el ser humano, el cristiano, se identifica. ¿Me entiende? Entonces, todos los días son santos.
para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor los ha hecho toditos los días. ¿Me entiendes? No hay ni un día mayor. La gente perdida es la que se ha quedado con esos ritos, hermano. Pero Los días mayores. los enseño, hermanos, que el Señor nos tiene aquí con un solo propósito, hermano, de servirle a Él, hermano, que le sirvamos a Él, y todo es un esfuerzo de vosotros para el Señor, ¿sí? Yo con esto me he alegrado y me he gozado, hermano, y también, hermano, Dios les bendiga a todo el pueblo, hermano, los bendiga a los niños también, hermano. Dios me le bendiga al hermano Jesús, que ha puesto esta hermosa historia, hermano. Y es verdad, hermano, sí, que para llegar hasta allí, hermano, hay que, como dijo el hermano Julio, hermano, lo lleva, si uno se pone, hermano, a sacar de Gálatas, lo manda para esto y entonces es una gran historia, hermano. Lo importante es, hermano, que aprendamos un poquito, hermano, y que pongamos atención, hermano. Yo con esto me he alegrado, me he gozado. Que el Señor le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos, gracias al Señor Jesucristo, hermanos, por la bondad que Él ha tenido para con cada uno de todos, de cuidarlos, de guardarlos, bendito sea Dios. Y eso es, ¿verdad?, el por qué nosotros estamos en este lugar. Dios les bendiga a todos los que los hemos hecho presentes. Es de aceptar, hermanos, que con un tiempo así como este, muchos no llegan, ¿verdad?, a la congregación. Tal vez ya tienen justa razón, ¿no? Muchas veces han aguantado algo y han prometido mejor no ir de noche. Que Dios los bendiga. Pero gracias a Dios que aquí estamos nosotros. Voy a ir repitiendo un poquito en la lectura porque no hay para dónde agarrar, ¿no? Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él. Que Dios los bendiga en gran manera. Es notable y es creíble lo que dice la palabra del Señor. Además que es la palabra de Dios, nosotros hemos vivido la vida, ya tenemos un poquito de tiempo de venir, ¿verdad? Batallando, y nos damos cuenta que es la pura verdad. Gracias a Dios. ¿Qué le tenían miedo? Bueno, es como nosotros queremos, sentarlos en ese lugar. Y eso pues repercute a toda la gente. Sí, de que a nosotros el Señor Jesucristo los ha tratado, bendito sea Dios. Pero tuvimos una fama, la cual, ¿verdad?, lo llevó hasta allí. Y por eso es que fue necesario que el Señor, ¿verdad?, lo interviniera, bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasa? De que alguna gente, pues, es bastante difícil, costoso, por decirlo así, para que crean lo que Dios ha hecho en uno. ¿Por qué? Porque es mucho lo que uno ha sido. Y si vamos a lo que es el mensaje allí tenemos nosotros el ejemplo. Y es que él mismo reconocía San Pablo, y aquí, lo está detallando qué es lo que estaba sucediendo. Cuando él, hermanos, antes de esto dice, hermanos, que él era perseguidor, ¿verdad?, de las iglesias en Jerusalén. Dice que, perseguía a los hermanos, no vaya a creer que a los hermanos suyos, no, ¿verdad? Perseguía a los que iban levantando la mano, a los que iban aceptando al Señor. Con eso es que él, ¿verdad?, como dicen, la agarraba.
Pero no era él, ¿verdad? Sino que era, bueno, la enseñanza que tenía. Y así habían creído, ¿verdad? La gente que persiguiendo, hermanos, a los hijos de Dios, se puede decir a los que iban creyendo en el Señor, porque antes de que Jesús viniera, amados hermanos, no habían esas cosas, ¿verdad? Eso surgió hasta que él, cuando apareció San Juan el Bautista, allá en Judea, en el desierto, diciendo arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente creyeron, bendito sea el Señor, pero esto no crean que fue agrado para toda la gente, no, muchos de eso no les parecía. Como también nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos experimentado esta vida. Yo me caí en malos evangélicos. Y yo conocí el primer evangélico que yo conocí en 1956, se llamaba Toribio. Y yo me caía tan mal ese señor, y después ya llegaron otros señores, un señor que llamaba Chabel, ¿verdad? Y su hijo que llamaba Anán, eran de apellido Mirasol. Va. Yo cuando veía a esa gente y después ya hicieron congregación, que Dios los bendiga, pero como nosotros éramos beatos, ¿verdad? No sé si entienden esa palabra. Nosotros éramos beatos y teníamos devotos, ¿verdad? Teníamos las imágenes que nosotros confiábamos. Nosotros caminábamos como que éramos pocos o hormigas locas, de ahí yéndolos a confesar cada mes. Bueno, y entonces cuando veíamos a esa gente y oíamos, ¿verdad?, sonar algo, ¿verdad?, o retumbar algo, o oíamos que gritaban o cantaban o hablaban fuerte, los daba cólera a nosotros. Y optábamos. Y no solo optábamos, sino que actuábamos también, ¿verdad?, y yendo a tirarle piedras a la gente cuando estaban en sus oficios y en sus cultos. Que Dios los bendiga en gran manera. Por eso que lo que hacían los judíos en Jerusalén, en contra de San Pablo, cuando él ya no era Saulo, sino que era San Pablo, ya un hombre convertido, bendito sea Dios, yo reconozco, ¿verdad?, de que había razón de que lo hicieran. Es que ellos estaban conforme a la ley, la palabra lo dice, ¿verdad? ¿Y cómo les iba a gustar que a alguien que había sido así de las condiciones ya apareciera, ¿verdad?, haciendo lo que él hacía? Dice que él entraba y salía en la ciudad y anunciando el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Dios, ¿verdad?, trata con la persona y le da parte de su Espíritu Santo, la persona no puede estar callada. Solo aquel que solo finge y no ha creído directamente en Dios, solamente ese puede callar, pero lo contrario no. Y la palabra lo dice desde antes, en el Salmo 1 lo encontramos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que bienaventurado el varón que nunca anduvo en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes y árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, mas todo lo que hace prosperará. Va, ahí está. Eso que quiere decir que no puede estar callada una gente que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, amor. Que como ahora tenemos, ¿verdad?, ahora con la tecnología tenemos tenemos esos desvíos. Se desvía a las personas de servirle a Dios y de contar sus grandezas, de cantar alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, y se va atrás a otras cosas, ¿verdad?, que han aparecido como los roques, ¿verdad?, y también, ¿verdad?, los temerarios, toda gente así que canta, y entonces le dan ganas de mover, ¿verdad?, el cuerpo y todo eso, ¿verdad?, y viene a robarle a uno la bendición y la armonía por servirle al Señor. Que Dios los bendiga. Y aquí en el país, gente, hermanos, está más tremendo. Y les voy a decir por qué. Porque dolarizaron, ¿verdad?, el país. Aquí no había dólar.
Y el pisco ese que había antes, como eran divertidos, colorosos, hacía algo cafecito, o verdiufos, algo no tan en sentido, y con un precio bastante bajo, no se le ponía mucho amor. Pero cuando se lo globalizaron todito, amados hermanos, por andar detrás de toda la gente se ha arruinado, se ha enfermado y creen más en el dinero que en Dios. Y con eso lo digo. Pero bien, gracias al Señor. Y los judíos, amados hermanos, estaban bien afanados y estaban, bien metidos, por decirlo así, en sus leyes, ¿verdad? Y guardando ritos, pues que es la religión romana la que tenía el poder sobre todos ellos, y eso iban siguiendo, y eso íbamos siguiendo también nosotros. Que Dios los bendiga. Pero gracias al Señor que por eso apareció nuestro Señor Jesucristo para deshacer esas malas obras, amados hermanos, y Él ha hecho su obra, bendito Dios. Pero dice que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que contemos lo que Dios ha hecho en nosotros, bendito sea Dios. Y él andaba siendo San Pablo, yo no digo salvo ya porque ya no es, ya cuando Ananías le puso la mano, le dijo hermano Pablo, bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que desde allí para acá las cosas cambiaron, bendito sea Dios. Porque bueno, para ir caminando, ¿verdad? Como dicen, escalando peldaños y tener la esperanza de un día llegar al cielo es por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no es por las letanías, ni bueno, ni por los misterios gloriosos, o vosotros como le quieran decir, no, ya no. La gente se ha quedado pegándose en el pecho y diciendo almas de los fieles que el purgatorio están, que Dios los saque de penas y los lleve a descansar, dicen ellos. Miren. Pero decía un hermano que lo habían conocido y era de la congregación nuestra, y él decía, ¿por qué no dicen, en lugar de decir que Dios los saque de penas y los lleve a descansar, por qué no dicen, deme otro tamal? Así decía el hermano, y sería lo correcto que así dijeran, porque les digo que sinceramente allí no hay salvación. Pero no les quiero decir que ningún católico se va a salvar porque yo no soy yo. Que Dios los bendiga. Porque si algún católico religioso se arrepiente, va a ser salvo si se porta bien con Dios. Si somos fieles, dice que con Él vamos a reinar en la mansión de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Que Dios los bendiga en gran manera, ¿verdad? Lo pongo porque no puedo ya con dos cosas. Entonces Bernabé, tomando lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Miren, dice que este varón, compañero de milicia, pues, ¿verdad? Se puede decir, amados hermanos, dice que lo agarró y lo llevó, ¿verdad?, ante los apóstoles para que vieran. Y eso así es. Porque a veces cuando hay dudas, hermanos, ni la gente, hermanos, no haya que pensar y no cree por lo que le están diciendo, ¿verdad? Tal vez la persona, porque como ponen la mira en lo que uno ha sido antes, ya no en lo que es actualmente, es necesario, y por eso lo llevó una vez, bendito sea el Señor, ante los apóstoles, ¿verdad?, para mostrarle y contarle cómo Dios se le había parecido. Dice que yendo como la hora del mediodía con rumbo a Damasco, con cartas de los ancianos y de los sacerdotes, dice, amados hermanos, que se le pareció el Señor, bendito sea Dios, como un rayo de luz. Le dice que lo descabalgó y lo botó en la tierra. Que Dios lo bendiga porque Dios tiene poder.
Y cualquiera puede decir, a ese hombre, ¿quién lo va a convencer? No, no, y es cierto, nadie puede convencer a una persona, pero el que convence es el Señor. Él se le apareció yendo para Damasco con las cartas que llevaba para sacar a los hermanos. Dice que a hombres y a mujeres las arrastraba. Que Dios los bendiga, hermanos, en gran manera. Y las iglesias quedaban solas, pero dice, y asolaba a las iglesias, y eso era verdad. Y cómo que no, la gente al ver que están arrastrando a algunos, la otra gente se va. Huye, tanto que da miedo. Que Dios los guarde en gran manera, ¿verdad? Y eso éramos nosotros, ¿verdad? Y por eso el mensaje está puesto para el recordatorio, para que reconozcamos que hay conocido en otro tiempo, pero que somos hoy. Bendito sea Dios. ¿Verdad que es terrible? Pero allá Dios se le parece, bendito sea el Señor, y le solamente, si no le digo grandes cosas, no le digo salvo. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y eso lo le dijo yo, fue Jesús, que no me haré que tú me sigues. Le digo que no las cosas te den las cosas contra el aguijón. Dios lo va a bendecir de gran manera. Pero mire, amados hermanos, es que él aparentemente no era Dios que perseguía y maltrataba, sino a los cristianos, dice la palabra del Señor. Pero como el Señor Jesucristo dice que el que toca a alguno de sus pequeñitos, dice que a él, ¿verdad?, lo ofende. Dios lo va a decir, ¿no? Y fue por eso que hubo necesidad que él le saliera al encuentro, porque bien sabía que no había nadie que lo pudiera convencer, porque estaba armado. Sí. Ustedes creen que nosotros estábamos armados también. Pues cómo no, decíamos nosotros que la Virgencita, y que cuando íbamos a verla allá, movía los ojos. Por eso que había que ir con reverencia, porque si no, decía, les habían dicho nosotros que no íbamos con reverencia, y si no movía los ojos es porque no lo estaba escuchando. Y allá andábamos nosotros, ¿verdad? Como que, bueno, dice que como el ciego palpa al mediodía. Dice que el ciego ahí va así, bueno, tentando, así íbamos. Pero gracias a Dios que nos iluminó la luz de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces cayeron, dice, cuando fue Ananías, y Ananías aún no quería ir, porque dijo, no, yo no iré, porque ándale, dijo, porque instrumento escogido me es. Y dice que él fue y entró a la casa donde él estaba, y dice que puso las manos en él, bendito sea Dios, y dice que de los ojos de él cayeron como escamas. Mire, hermano, estábamos nosotros bien ciegos, pero gracias a Dios que nos quitó el Señor esa ceguera, y ahora vemos, bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Pero aquí está otro versículo. Sí, lo vamos a ver. Dice, y estaba con ellos, dice, en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente, dice, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Mire, amados hermanos, al cristiano no lo quieren, así como hoy. Si usted se pone en su mantilla y anda, ¿verdad?, bien vestidita, la gente empieza a tirar y hablar, y a verlo de menos, ¿verdad? Dice, hombre mangachudo, mujeres, pañalúas, dicen, tienen piojos, y bueno, come gallinas sin oficio, y todo eso habla. Pero el cristiano, amados hermanos, siempre tiene la entera obligación de darse a conocer y decirles en el nombre del Señor, le puedo decir que también usted es necesario que al ser que el Señor, si no, pues, ¿verdad? Está establecido dos caminos, ¿verdad? Hay un lago infernal y hay una vida eterna, ¿verdad? Eso se le puede decir a las personas. Y él dice que predicaba la palabra del Señor y entraba y salía, bendito Dios, porque miren que el que tiene la llenura de Dios, amados hermanos, no tiene juicio, bendito sea Dios. Hay personas que usted la ve cuando va caminando por el camino, va haciendo así, ¿qué va haciendo esa persona? Si es cristiano, predicando la palabra del Señor, va.
Aquí se cumple lo del Salmo 1, ¿verdad? Él dice que más en Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mas todo lo que hace prosperará. Miren, amados hermanos, que esa es la belleza esa. Y este mensaje los enseña cómo, hermanos, los primeros pasos que da San Pablo, bendito sea el Señor. Un hombre, amados hermanos, que llegó a ser titulado doctor de los gentiles. Fíjense a nosotros porque dice eso, porque nosotros ya no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo. Solo porque la palabra está escrita, nos damos cuenta. Pero muchos le vieron, bendito sea el Señor, porque dice a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero gracias a Dios que a nosotros que le hemos recibido y se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, bendito Dios. Por eso es que el mundo no los conoce porque no le conoció a Él también. Que Dios los bendiga en gran manera con este mensaje, ¿verdad? El tal. Y lo tenían tan memorizado, según ellos, al apóstol, amados hermanos, que él tuvo que decirle, hermano, su credencial. Un momento que él tuvo que decirle, hermano, quién era él. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo iban a checar quién era? Y él les dijo, de dónde era. Del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Presentado a los 8 días, del Señor, para ser circuncidado, instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, y conforme a la ley, fariseo, bendito sea Dios. Entonces, en un momento cuando dijeron ellos, pero si ¿verdad? Nosotros, siendo nosotros romanos, ¿y por qué ahora los hacen esto? Y él siendo fariseo, ¿por qué, verdad, lo estaban haciendo esas cosas? Pero todo eso cuando ellos notaban, ¿verdad?, quién era Saulo, que había sido en otras veces, porque ya era San Pablo, se detenían, bendito sea el Señor, que Dios lo bendiga, hermano. Nosotros hemos sido romanos también, hemos sido instruidos a los pies de esa gente, pero que un día lo sacó el Señor, bendito sea Dios, para que demos la buena nueva. Pero ahora, hermanos, cantamos la victoria que Jesús, amados hermanos, el Hijo de nuestro Dios, los ha extendido la mano y los ha dado promesas de salvación. Y eso es el detalle. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a mi hermano Jesús, que él ha puesto este mensajito tan lindo, para que lo deleitáramos en él. Miren, hermano, es que es bien bonito, meditar en la palabra de nuestro Dios, como Dios ha tenido misericordia de cada uno de todos, que no siendo merecedores, Él nos ha hecho participantes, bendito sea el Señor. Pero esto, ¿por qué es? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo, dice el Señor. Y esto no es la cosa de nosotros mismos, pues es el don de Dios. Bendito Dios. A Dios le plació llamarlos y ahora los cuida, bendito sea Dios. Bueno, ahí vamos a ir dando eso y vamos a anunciar que el sábado nos toca la vigilia, ¿verdad? Fíjate que hemos venido así, que no lo habíamos podido hacer, porque cuando la íbamos a hacer hubo un evento, ¿verdad? Ya no lo pudimos, pero lo hemos dejado para este día que viene, que es el sábado, ¿verdad? Que Dios nos bendiga en gran manera. Ahora, con el tiempo, eso Dios se va a encargar, ¿verdad? De manejar el tiempo. Eso nosotros no podemos hacer nada allí. Ni los hombres dictan una cosa y otra, y total que no sale cuando Dios quiere, sino que sale al tiempo después, cuando Dios quiere. Bueno, pero la verdad es que nosotros con la ayuda de Dios así vamos a estar, ¿verdad? Porque es rezago, ¿verdad? No tenemos misión. Cuando tenemos misión ya sabemos, ¿verdad?, que lo vamos, ¿verdad? Campo donde toca, pues la próxima lo toca en Panales, ¿verdad?, con la ayuda de Dios. Pero bueno, como les digo, si Él decía, hermanos, que de entrada y salía, así somos nosotros también. La gente los mira que salimos por un lado y venimos de regreso y vamos para otro lado.
de que así es el cristiano, bendito sea el Señor. Tiene que el que tiene estas cosas no lo dejarán estar ocioso. Ya no podemos estar ociosos de araganes, de perezosos, sino que ocupados en la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos las gracias al Señor por su bendición. Estamos alegres, hermanos, porque nuestro Dios nos ha hablado esta preciosa noche. Y no tenemos ligereza, primero porque está lloviendo, ¿verdad? No, porque ya son más de las 8. Decir, hermanos, que como siempre, hermanos, si alguien tiene alguna necesidad, ¿verdad? Hoy es el momento de venir, hermanos, al altar del Señor, ¿verdad? Venir al lugar santo, al lugar santísimo, hermanos, para que el Señor le dé, ¿verdad?, el milagro divino que Dios prometió, hermanos. Reciban hoy esa palabra, el milagro divino que Dios prometió. Reciban hoy la promesa del Padre. Vengamos en palabras de oración, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Bendice por las necesidades, por las vidas, milagros, palmas, bendícelas, milagros guardados. Bendice a nuestro hermano que tiene esa necesidad, hermano Jesús, hermano anciano, todos y cada uno, con la fuerza, con fortaleza, con la felicidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor.